Muy buenas. Vamos a hacer un ejercicio, un proceso para vectorizar hacer el proceso de vectorización de un lettering. Y para eso, pues vamos a seguir varios procesos que seguramente llevaremos a cabo en algunos videos, 2 o 3 videos. Entonces, la primera cosa que vale la pena mencionar es que el trabajo que hay que hacer, digamos, desde Photoshop, voy a hacer como una serie de aclaraciones de lo que sería importante tener en cuenta y después vamos a ver otras consideraciones ya a la hora de la vectorización propiamente dicha. Entonces, lo primero, yo acabo de hacer una toma de un lettering que hice a mano. Esa toma se puede registrar a través de una cámara fotográfica o un escáner. La ventaja de un escáner es que no nos genera distorsión de perspectiva por la toma y nos puede ofrecer una muy buena resolución. Eh, el problema, uno de los problemas que podría existir en el escáner es el tamaño. Si hemos hecho un lettering muy grande, en formatos más grandes, nuestro original, pues obviamente el registro sería más complicado, o tocaría segmentarlo, o tocaría inventarse algún otro proceso. El otro registro puede ser por cámara fotográfica, sea de celular o una cámara estándar, pero digamos que ahí las consideraciones que hay que tener en cuenta es que hay que pararle muchas bolas al asunto de la iluminación, que quede relativamente pareja, pero sobre todo al asunto de la distorsión que se puede generar por la perspectiva, porque el ángulo de la cámara no corresponda o no esté perpendicular completamente al plano del papel o del sustrato sobre el que hicimos el lettering. Y dos, tiene que ver también un poco con el enfoque. Entonces, como estar muy conscientes de que el enfoque sea lo más preciso posible para evitar distorsiones después. Yo hice este escaneo. De entrada, me valdría la pena también mencionar que en este tipo de procesos, entre más limpio sea el dibujo que uno escanee, es decir, lo que uno hizo a mano, el proceso de vectorización va a ser mucho más sencillo, mucho más fácil. En este caso, este es un boceto bastante, diría yo, rústico, tiene todavía mucha información, mucho ruido que no necesitamos y eso hace que digamos, en el proceso de vectorización vayamos a tener que tomar una serie de decisiones para mejorar o arreglar cosas que no están funcionando de entrada desde el papel. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a rotar la imagen, entonces voy a ir a imagen, la voy a rotar 90 grados a la derecha y voy a tener esta visualización. Vale la pena aquí mencionar, primero voy a tratar de limpiar un poco el sustrato. De entrada, lo primero que voy a hacer es que para economizar un poquito de información, entonces voy a seleccionar la herramienta de edición y probablemente voy a cerrar el cuadro de edición para eliminar información, es decir, para no ponerme a retocar información que no necesitamos retocar. Entonces, probablemente voy a cerrar por acá, voy a cerrar un poco por acá, por acá, un poco por acá. Eso pues nos da espacio, pero también nos permite eh, organizarnos un poco mejor. De pronto también voy a hacer otra cosa y es que voy a trazar una guía. Entonces miren que de alguna manera está más o menos horizontal lo que estamos haciendo, aunque probablemente esto es una de esas cosas que nos va a tocar organizar en la vectorización. Esta información no. Entonces hay un problema de las horizontales están bien, pero las verticales, miren que aquí funcionan más o menos, pero aquí ya tenemos un ángulo bastante disparejo. Entonces tenemos que organizar
un poco nuestra letra. Entonces toca mirar si esta organización la podemos hacer desde Photoshop o si esta organización la podemos hacer desde Illustrator. Entonces vamos a ver cómo se comporta. Y entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a liberar esta capa. Entonces voy a hacer doble clic. Y le voy a dar OK. Aquí le quité el candado que tiene la capa. Esto me permite, digamos, liberar la capa. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a seleccionar, voy a hacer la combinación de teclas Control T o Command T en el Mac. Y cuando esto me permite, digamos que yo puedo reducir el tamaño de la imagen o lo puedo crecer proporcionalmente o puedo hacer varias cosas, pero realmente lo que voy a hacer es que voy a oprimir la tecla Control y voy a seleccionar solamente un nodo. Y miren que aquí en el nodo lo que estoy haciendo es que estoy distorsionando la imagen, pero la estoy cuadrando en función un poco de las guías. Entonces a esto me refería con la posibilidad eventual de organizar el archivo. Voy a hacerle aquí en la otra esquina. Le doy Enter. Y ahí ya hice como una mediana corrección. Esto lo puedo hacer porque evalué la imagen y pude ver que esto me ayudaba a ajustar cierto tipo de distorsión que puede haber. Aquí en este lado de pronto lo iba a organizar, pero parece ser que no hay un problema de tanta distorsión. El problema es que este trazo de la T está grueso, pero está grueso por el lado derecho. Entonces es un arreglo que me va a tocar hacer después. Lo siguiente que voy a hacer es que eventualmente voy a borrar toda la información que esté acá. De pronto puedo hacer varias cosas. Uno puede hacer una herramienta de clonado o puedo hacer parches de clonado. Entonces con estos parches yo puedo seleccionar zonas particulares, información, hacer rastro a otro lado, de allá blanco, y él va haciendo ese tipo de retoques. Pero finalmente lo que yo quisiera realmente es un arreglo mucho más de clone stamp, es decir, o de borrar. Podría ser borrar, pero en este momento si pongo el borrador, básicamente lo que va a ocurrir es que me va a dejar transparente porque liberé la capa. Entonces aquí voy a borrar ciertos elementos. Aquí me fue. Okay. Recuerdo que para usar la herramienta de clonar se oprime la tecla Alt para hacer la marca de donde quiero clonar. Quiero desde acá y aquí lo que voy a sustituir. Entonces esto me permite hacer una limpieza relativamente rápida de esto que estamos trabajando. Entonces voy a hacer una limpieza, insisto, muy sencilla que nos permita eliminar toda esta información. Entonces voy a avanzar un poquito en esto y ya continuamos. Bueno, entonces ahí se hizo una limpieza muy somera, muy sencilla, pero básicamente esta limpieza es para eliminar ruido posible. Como les decía, entre mejor esté hecho el trabajo manual, probablemente el trabajo que toca hacer aquí es muchísimo más tranquilo y muchísimo más sencillo. Entonces la siguiente cosa que vamos a hacer es que vamos a mirar las capas, y en las capas voy a hacer de pronto una capa de curvas en donde voy a tratar de hacer que las partes blancas de la imagen se vuelvan más blancas. Entonces voy a estirar un poquito esta curva hacia acá y de pronto voy a hacer que los negros se saturen un poco. Entonces, miren que esto es una forma muy sencilla de generar contraste. A veces de pronto yo quisiera ver más el contorno, menos el relleno,
de pronto quiero verlo más saturado. Igual cuando estemos trabajando en Illustrator vamos a hacer la imagen mucho, la vamos a trabajar muy sombreada. Aquí la voy a dejar contrastada para ver ciertos detalles, es decir, como tengo tanta información mugre, llamémoslo así, entonces esto me ayuda a diferenciar un poquito mejor qué es mugre y qué no es mugre. Pero finalmente me va a tocar tomar muchas decisiones cuando esté trabajando en la vectorización. Entonces puede que aquí ya esté la imagen. Realmente no es necesario llevarla a puntos más extremos. De pronto yo puedo hacer una cosa adicional, y es que le digo selección, entonces le digo gama de colores, y aquí yo le puedo decir que seleccione los negros y los blancos. Entonces yo aquí me voy a hacer una máscara que no me hizo. Y aquí vale la pena mencionar es que estaba seleccionada la capa de ajuste y debería haber seleccionado esta capa. Entonces ahora sí voy a selección, gama de colores, voy a hacer clic aquí para que seleccione lo blanco y aquí le indico que quiero que sea una máscara rápida y le voy a decir ok. Cuando la saca me muestra la máscara. En este momento vemos que es la máscara invertida el contorno, y eventualmente yo le puedo decir suprimir y ahí borro toda la información que hubiera. Probablemente ya viendo la imagen pues ya desapareció una buena cantidad de información. Voy a borrar la capa. Si yo quiero que esto esté sobre un fondo blanco, pues simplemente puedo hacer un fondo aquí de color. Voy aquí a edición, rellenar, y le digo que lo ponga todo blanco. Entonces ahí pone un fondo blanco y ya tengo mi imagen. Lo último que voy a hacer, pues esta imagen no necesito que tenga cosas muy raras, entonces voy a acoplar la imagen, voy a juntar las capas para que se vuelvan una sola capa, y ahora sí le voy a decir archivo, guardar como, y lo voy a guardar aquí. Se va a llamar taquión. Voy a decirle que limpio, que es una mentira que esté limpio, pero digamos que para que nos llevemos una idea. La imagen puede estar perfectamente en JPG porque simplemente la vamos a usar como calco para lo que vamos a hacer en Illustrator. Entonces simplemente aquí le doy guardar. Voy a guardar en la mejor resolución posible. Yo de pronto hago una revisión del tamaño. Está en 300, está gigante, está de 3000 por 1800. Eso por ahora no nos molesta. Entonces la voy a dejar tal cual. Y ya dejamos digamos que la imagen lista para llevarla a Illustrator. Entonces en el siguiente video no vamos a hablar directamente de Illustrator, sino de ciertas lógicas que uno debería tener en cuenta en Illustrator, y después sí pasamos a la herramienta en sí misma. Entonces les agradezco mucho y nos vemos en el siguiente video.